Guillermo Martínez, la segunda ponencia de la tarde, gestión de flotas y después qué, es Regional Channel Director de Radius. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Por lo menos veo que mi compañero precedente ha sido capaz de mantener el interés. Espero poder hacerlo yo también, aunque ya esto empieza a ser un poco difícil para todos. Pero bueno, mi intención con esto es daros una visión un poquitín, lo primero que conozcáis un poco más que Radius, porque realmente ahora hay muchas personas que no conocen nuestra empresa. Es posible que sí conozcan Kinesis, que es el producto más estandarizado en el mercado y que lleva ya tiempo dentro del sector, pero bueno, quería sobre todo que conozcáis un poquitín nuestra empresa, cuál es nuestra visión y qué cosas estamos pensando. Cuando decidimos entrar al Congreso, la verdad es que yo creo que fuimos, si no los últimos, de los últimos, porque claro, hablando con nuestros compañeros que han estado previos comiendo con ellos en la comida, ha sido curioso porque todo esto viene ya con un retraso de 1 año y medio y nosotros, pues la verdad es que hasta hace poco más de un mes no teníamos ni previsto venir a este Congreso, pero visto el interés que tiene y sobre todo que está dentro de un sector en el que nosotros sí que llevamos muchos años, pues consideramos interesante estar. No lo has dicho, pero somos patrocinadores bronce también, que oye, que tenemos nuestra cosilla también, aquí un poco de prurito siempre merece la pena tenerlo, pero sobre todo lo hemos hecho porque teníamos muchas ganas de entrar y de conocer y que conocierais nuestras soluciones. Y le llamé gestión de flotas y después qué, porque estaba pensando en qué hacer algo que pudiera ser distinto e interesante. La verdad es que nosotros, como empresa, como grupo realmente, como somos, tenemos una gran diversidad de productos. Entonces, me acordé de cuando cumplí 50 años y estaba preparando una lista de música en Spotify y diciendo, bueno, ¿y ahora cómo la llamo para que no se me olvide? Y puse 50 y después ¿qué? Pues digo, pues mira, justo gestión de flotas y después ¿qué? De ahí viene el nombre. Quizá no va demasiado al hilo de lo que tengo preparado, pero bueno, espero que os guste lo suficiente. Radius, como empresa, Radius es un grupo que, como pone aquí, somos uno de los proveedores de vehículos conectados IoT que más han crecido en los últimos años por una razón. Digamos que la filosofía de la empresa siempre ha sido crecer vía adquisición, ¿vale? Entonces hemos estado durante los últimos 6-7 años comprando empresas del mundo de telematics, de telemetría, etcétera, intentando generar un portfolio que sea suficientemente amplio y que cubra todas las expectativas de un cliente final. Para ello, por daros unos datos, la empresa, el grupo, lleva desde 1990. Es un grupo nuestra sede social está en Crewe, en el norte del Reino Unido. Somos más de 4.000 empleados, el grupo factura más de 3.000 millones de euros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, quizá los datos más importantes que os puedo dar es que empezamos en el año 2015 con Telematics, con el área de gestión de vehículos vía dispositivos. Tenemos ya cerca de 500.000 de dispositivos en activo en distintas partes del mundo. Estamos presentes en los 5 continentes, con lo que al final eso nos da una globalidad muy importante de cara a poder prestar un servicio de verdad de calidad, tenemos mucha I+D, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que en eso digamos que podemos compartir estándares de muchas o de casi todas las empresas que hay aquí. Por supuesto tenemos una amplia gama, una presencia global, ahorramos dinero, en fin, o sea, todo esto son digamos, slides de una presentación más tipo de la que me habría gustado traer, pero sobre todo lo importante es que entendáis cuál es nuestro portfolio y luego qué cosas pensamos después. A día de hoy tenemos, como podéis ver aquí, 3 verticales, pero que realmente podrían ser más que luego os voy a contar, pero bueno, intentamos dar una solución de end-to-end para el cliente y lo más amplio posible, empezando por una solución basada en app, muy parecida a la que nos ha presentado nuestro compañero del país del este, que no soy capaz de recordar cuál es, y para decirlo mal prefiero no decirlo, pero que me ha gustado mucho. Bueno, pues nosotros tenemos una solución muy parecida a ellos. Pasamos por un sistema que ya sí incorpora un dispositivo low cost, luego un dispositivo medio con más funcionalidades, uno más pro y luego uno que ya está basado en cámaras, ¿vale? Quizá lo más innovador de todo es la incorporación de la cámara como tal a los servicios de gestión de flotas para obtener una serie de datos y de información que consideramos que son muy interesantes, ¿vale? Y por último, que no por ello es el menos importante, estamos desarrollando
soluciones basadas en IoT aplicadas al sector de telematics. Aquí hay, y habrá habido hoy, y habrá mañana seguramente, muchas empresas que se encargan de hacer soluciones específicas y nosotros lo que hacemos es agregarlas. Si vemos que no podemos, nuestro core no es nunca el desarrollo propio, salvo que sea una solución muy concreta, sino que vamos a coger las mejores soluciones del mercado para integrarlas y para dar un servicio de verdad de valor y que las empresas puedan visualizarlo como una proyección de futuro. Entonces, a partir de ahí es donde estamos y donde vamos a seguir trabajando. Quizá por poner este slide, que es el que más me afecta, porque yo como director de canal para Sur de Europa, mi labor es una labor más de desarrollo de marca blanca, buscar distribuidores, etcétera. Pero bueno, sobre todo, lo que me gustaría es hacer una pequeña reflexión. Y aquí es donde voy a focalizarme un poco. Somos unos cuantos, por lo que veo aquí, que ya estamos en la frontera de los 50. Yo, como bien sabéis, ya he dicho que los he cumplido. No voy a decir hace cuántos años, pero ya los he cumplido. Pero hemos pasado unas etapas tecnológicas interesantes, porque recuerdo que a finales de los 90 fue cuando empezó la explosión de Internet. Quizá como sabíamos que íbamos a llegar a donde estábamos ahora, pero era esa idea de, bueno, a lo mejor es otra cosa nueva que viene y que a lo mejor no queda. Pues fijaos dónde nos encontramos. En la década del 2000, pues ahí fue la explosión de la telefonía móvil, cientos de operadores, acceso muy sencillo, muy rápido y muy barato a los dispositivos, que era el objetivo. Si os acordáis, cuando contratabas una línea, te regalaban un móvil, o sea, algo impensable, ¿no? De hecho, durante muchos años se estuvo haciendo como una capacidad para captar clientes entre los propios operadores y al final el propio órgano regulador prohibió el regalar los dispositivos móviles, pero tuvo un crecimiento exponencial. En la década del 2010, pues entramos ya en la hiperconectividad. Y para mí la hiperconectividad ha sido pues desde los Fitbit o los relojes inteligentes hasta la domótica en la vivienda, por supuesto los sistemas de gestión de flotas vía telematics, etcétera, etcétera. Por supuesto las redes sociales y el e-commerce, porque aunque el e-commerce sí es verdad que empezó en la década del 2000, la explosión fue en la década del 2010. Si yo hubiera tenido dinero cuando salió Amazon en 1998 y hubiera invertido ahí, a lo mejor no estábamos hoy hablando aquí. Y lo vi en su momento, pero pensábamos que era imposible. Un tío vendiendo libros desde su casa en Estados Unidos, pues parecía una cosa imposible cuando había una gran empresa que era Barnes & Noble ahí en Estados Unidos, que era el mayor distribuidor de libros del mundo. Y sin embargo, fijaos dónde está uno y dónde está otro ahora. O sea que al final yo creo que la tecnología, lo primero que tenemos que hacer es verla en perspectiva, ¿vale? Que es quizá uno de los datos más importantes. Estamos ahora en la década del 2020, que tenemos pues, una grandísima cantidad de datos. Son terabytes de datos de información, bueno, petabytes ya los que se van generando casi por horas en los distintos países. Pero también tenemos quizá no el crecimiento que pensábamos en IoT. Comparto ahí con mi compañero previo que efectivamente pensábamos que IoT en esta década iba a estar mucho más avanzado de lo que está ahora y todavía no ha llegado, pero llegará, porque al final está claro que tiene que llegar, salvando la circunstancia de que para mí IoT es un smartwatch, es un teléfono móvil, es un dispositivo que va conectado al buscando del vehículo o dándome telemetría, porque al fin y al cabo son generadores de datos, de cualquier tipo de datos, pero son generadores de datos. Por supuesto, la inteligencia artificial, que aquí sí que hay empresas que de esto saben muchísimo y por eso voy a variar un poquitín lo que había pensado, porque yo creo que en el ámbito de la inteligencia artificial hay unas empresas que por supuesto saben y están más preparadas que lo que podemos ofrecer nosotros, pero está claro que si la cosa es buena nosotros intentaremos estar con ellos. 5G, he hecho una pregunta, he estado muy relacionado con el mundo de las telecomunicaciones durante muchos años y realmente si os dais cuenta, esto es el momento de la expectativa continua, ¿vale? Empezamos en 2G, luego 3G que duró muy poquito, 4G quizá es quien está teniendo más recorrido, porque nos da muchas funcionalidades y muchas capacidades que inicialmente pensábamos que no íbamos a tener, como por ejemplo poder conectarnos con el teléfono móvil a mi Smart TV o a mi ordenador y tener una videoconferencia en remoto, o poder ver en streaming series de televisión, cosas que antes eran impensables, pensábamos que teníamos que tener un cable enchufado a la red y sin embargo 4G ya nos lo da, con lo que 5G va a ser mucho más. Pero mucho más en términos de verdad de lo que se plantea como tal. 5G para mí va a ser un canal brutal
de difusión, de absorción de datos, de generación de información, y volvemos al punto en negrita, a la gestión del dato, porque al fin y al cabo el dato va a ser la base de todo lo que vamos a hacer en los próximos años. Y el coche autónomo, que es imprescindible que haya una buena conexión 5G, porque si no hay 5G estábamos hablando de la famosa latencia, ¿no? Es el tiempo que tarda el dispositivo en conectarse a la red y recibir información. Si hablamos de milisegundos, pensad que si vamos conduciendo y alguien frena delante de nuestro o tenemos un peatón que pasa, el coche debe reaccionar inmediatamente, o bien dándome información o bien actuando sobre alguno de los dispositivos que tiene de control, frenos, cámaras o lo que sea, con lo que al final esa latencia es muy importante. Yo 5G lo pondría más en la década de los 30 que en la década de los 20, ¿vale? También para que lo pongamos en consonancia. Y lo que puede venir detrás no lo sabemos. Seguramente ya la robótica está empezando a meterse en nuestras vidas. Mucha gente ya tiene el famoso Roomba o el Cecotec o los dispositivos que son pequeños robots, al fin y al cabo, te ayudan a desarrollar algunas acciones que hasta ahora eran manuales y lo puedes hacer de forma autónoma. La Thermomix, por ejemplo. En fin, o sea, son determinados elementos que ya son robots, de verdad, porque tienen, por un lado, la capacidad del aprendizaje, pero vía incorporación por nuestra parte. Todavía no tienen la capacidad de pensar. Esperemos que tarde mucho en tenerla, pero bueno, eso ya da para otra circunstancia. Pero sobre todo me quería centrar en el dato, porque el dato va a ser la base del crecimiento y del desarrollo de un sector como el nuestro en los próximos años. Ya lo está siendo a día de hoy, pero pienso que para los próximos años el incremento que va a tener va a ser un incremento exponencial. Sobre todo nos ayuda a tomar decisiones. Esas decisiones están basadas tomando una serie de indicadores. Todo esto lo tenemos que formarlo nosotros. O sea, hay una cosa que es muy importante y es que debemos ser conscientes que por mucho que sea inteligencia artificial, por mucho que sea Big Data, por mucho que Machine Learning esté ayudando, al final tú tienes todo eso que parametrizarlo. Y para eso es importante escuchar al cliente, escuchar a la persona que está detrás de la mesa cuando nos sentamos con ellos para ofrecer nuestra solución y decirles, dime qué es lo que quieres, dime cuál es tu dolor, tu pain, como dicen los ingleses, ¿no? Porque al final, en base a eso, nosotros podremos hacer una buena gestión. Pero, por otro lado, estamos recibiendo de forma indirecta una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos, ¿no? Pues esos datos, lo primero que tenemos que hacerlos es estructurarlos para poder entenderlos, luego interpretarlos y luego modelarlos para que nos den información. Para eso hay muchísimas herramientas. La verdad es que he visto, por lo que he podido ver aquí, luego pues por la información previa, visitando webs de partícipes y gente que viene a la presentación, que hay grandísimas soluciones, muy buenas todas ellas, y que verdaderamente van a ayudar mucho al desarrollo de este mercado. Nosotros en Radius lo que hacemos es incorporar esas soluciones. A medida que vamos viendo que existen necesidades en el cliente, nosotros lo incorporamos. Ejemplos de indicadores, pues ya los tenéis, visibilidad, mapaje, geofencing, como he hablado antes, lecturas de odómetro, velocidad de carretera, etcétera. Pero a mí, sobre todo, creo que hay una cosa que es muy importante y que esos datos nos pueden ayudar a dar el paso siguiente, que es el paso al uso del vehículo eléctrico de forma real y de forma eficiente. Y me voy a desviar un pelín, porque hablando antes con la gente de NIR, me parece que lo he dicho bien, ¿no? Yo creo que sí. Estábamos hablando con ellos en la comida y la verdad es que me ha gustado mucho la idea que ellos tienen de desarrollar una solución para que sea fácil, sencillo y cómodo utilizar un coche eléctrico en un viaje. Si tú te lo planteas como una necesidad de ir buscando los distintos puntos de control, los distintos puntos de carga, las electrolineras, etcétera, pero a su vez sabes que en la que tienes dentro de 10 kilómetros se va a quedar libre dentro de 8 minutos y es lo que vas a tardar tú, pues al final eso, lo primero va a eliminar estrés, porque vas a saber que en un plazo de X pocos kilómetros vas a tener una electrolinera cercana. Pero si además esa información la compartes con el resto de la gente que está a tu alrededor, pues sabrás que hay más vehículos a tu alrededor, que tienen una distancia mayor, etcétera. O sea que todo eso nos va a ayudar a poder generar una ruta mucho más eficiente. Nosotros en Radius ya adquirimos recientemente una empresa que somos instaladores también de wallboxes y de electrolineras, porque pensamos que el mundo del vehículo eléctrico sí o sí va a despegar. Esto es innegable. Nadie puede decir que no va a llegar. No sabemos cuándo.
esperamos que sea lo antes posible por el bien del planeta, pero creemos que todavía falta un poco. Pero hay que estar preparados y, como os decía, siempre en nuestra filosofía está estar un pasito por delante de lo que puede venir, sabiendo siempre que son desarrollos de futuro. Pero bueno, es una pequeña información adicional que podemos tener. Os he puesto una cosa, bueno, pues no me gusta demasiado, pero son poner definiciones tanto de Big Data como de inteligencia artificial IoT. Pero realmente, ¿quién es? IoT es el gran proveedor de datos. Como os decía, me da igual que sea un dispositivo BD conectado a un vehículo, conectado a la batería, o una black box en un camión, o lo que sea. Al final, toda esa información la tenemos. Es un proveedor de datos. Repito, igual que un teléfono, un smartwatch, un teléfono móvil, o la domótica de vuestra casa, porque al final, si está conectada a Wi-Fi, al final esa información también puede ser, también por supuesto que es IoT. Pero ¿qué tenemos que hacer para ello? Y de verdad yo creo que esto es una gran parte de la reflexión. De verdad, utilizarlo de la forma más correcta posible. Es muy complicado cuando estamos hablando de inteligencia artificial definir exactamente qué es lo que necesitamos. Y eso, los que estamos aquí desarrollando soluciones, o nos lo dice el cliente o no lo sabemos. Porque podemos ser muy listos, podemos intentar adelantarnos a lo que puede necesitar un cliente, pero son ellos los que nos tienen que decir, ellos y vosotros. Al final no sé cuánto cliente final puede haber aquí, pero lo que sí está claro es que son ellos y vosotros los que nos tenéis que decir exactamente cuáles son estos datos, ¿no? y qué necesitas, y en base a eso nosotros poder hacer una gestión eficiente de la inteligencia artificial como tal. Hay una serie de beneficios, pueden pareceros obvios, pero bueno, no por el hecho de ser más o menos obvios hay que repetirlos y, por supuesto, cambian los paradigmas de los negocios. Los negocios, al fin y al cabo, lo que necesitan es rentabilizarse de la forma que sea y, evidentemente, con datos es de la única forma que se puede hacer, y si esos datos están desestructurados o están de forma ilógicamente guardada, pues no pueden ser verdaderamente utilizados. Es muy importante. Hay que intentar automatizar los procesos, sea como sea. Los procesos cada vez tienen que ser menos manuales y ser más automáticos e intentar que sean autónomos, y para eso necesitamos inteligencia artificial. La eficiencia va a mejorar, evidentemente en cuanto mejoren los procesos mejora la eficiencia. Tercera obviedad, me he pasado poniendo obviedades, pero bueno. Y por supuesto, todo lo que seamos capaces de optimizar va a hacer que nuestra empresa valga más, cosa que es lo que todos queremos de una forma o de otra. Evidentemente, todos esos datos hay que enseñarlos y hay que mostrarlos, y para eso son necesarios dashboards de información en los que puedas tener esos indicadores que nosotros hemos prefijado para que los puedas ver de una forma suficientemente sencilla y suficientemente visual. Pero el hecho de verlos no implica que los vayamos a utilizar, con lo que al final toda esa información la tendremos que integrar con nuestro ERP para que esa integración, para que esos datos de verdad supongan una mejora en nuestros procesos y nuestros procedimientos. Con lo que al final, cuando diseñemos algo, tenemos que diseñarlo pensando en que eso debe ser integrado. Me da igual, lo mejor es que sea de una forma sencilla, pero bueno, si no puede ser de una forma sencilla, pues al menos que sea de una forma que sea factible poder hacerlo. Conclusiones, pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, yo creo que aquí estamos viendo y vamos a ver en el próximo día también cosas muy interesantes. Me alegro mucho que además haya distintas visiones de todo este mundo, porque evidentemente para empresas como la nuestra, como Radius, es muy importante que este sector crezca al máximo posible. Si bien es cierto que todos y muchos de los que estamos aquí somos competidores, cuanto más grande sea esto, más grandes vamos a ser todos. O sea que al final el objetivo final de todo esto es que desarrollemos soluciones que sean buenas, que sean fácilmente integrables, pero también no debemos olvidar una cosa: deben ser económicamente viables para el cliente. No sé si os habrá pasado, me imagino que muy habitualmente, que vas a un cliente, le ilusionas, se lo presentas y cuando le hablas del precio empiezan las objeciones, empiezan los retrasos, etcétera. Debemos ser también conscientes y no digo empatizar con el cliente, porque cada uno tiene su propia empresa, ¿no? Pero sí es verdad que nos hemos encontrado en alguna ocasión soluciones que, siendo y teniendo mucho interés, al final no se han podido poner en marcha por una cuestión económica. O sea que yo creo que al final eso es algo que debemos tener muy consciente en todo. Y por ello, como os decía, desde nuestra pequeña aportación a este mundo, pero que intentamos que cada día sea más grande, pues vamos a hacer del sector de
de los sistemas de gestión de flotas y telematics algo muchísimo más grande. Tenemos campo, tenemos empresas y tenemos potenciales clientes por todo el mundo, pues vamos a por ellos y vamos a por vosotros si estáis aquí, a ver si os enganchamos, porque resulta un poco de vez en cuando escurridizo, pero bueno, nada más. Me alegro mucho de haber estado aquí con vosotros. Ahí en la presentación tenéis mis datos, estaremos por aquí los compañeros también por si necesitáis algo o tenéis alguna pregunta. Os animo de verdad a que profundicéis en la incorporación de la tecnología, pero sobre todo a lo que os animo es a que tengamos todos la misma ilusión en hacer esto crecer, en hacer esto todavía mucho más grande y en fin, poco más. Simplemente agradeceros el haberme aguantado. Como decía Rafa, estamos en el momento chungo de la tarde, o sea que al final, después de comer, el que más y el que menos está con el estómago un poquitín lleno, pero bueno, no me entretengo más. Muchas gracias y buenas tardes.